no quieres leer, se te hace complicado, solo sigue a nosotros y le. Sí, la iglesia, buenos días. Escucha, gracias. Tengo el privilegio de compartir en esta mañana la palabra de Dios. Realmente creo que todos quienes seguimos a Dios tenemos esa alegría, ese deseo de cumplir con ese propósito de Dios. Y el propósito de Dios es pues llevar a las almas hacia Él. En esta ocasión yo quiero compartirles algo de la carta de Santiago. Le he puesto como título de esta prédica el compartir en medio de las pruebas, para lo cual he tomado Santiago capítulo 5 versículos del 13 al 20. La escritura la que está en la pantalla y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe les salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre Dios del cielo y de la tierra, buenos días. Te saludamos, Señor, y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por habernos permitido en este día venir hasta este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tu amor es inmensamente grande y que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque los que estamos acá presentes nos hemos dado este tiempo para venir a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones y podamos entender el mensaje que nos tienes preparado para este día. Gracias por este hermoso día, por el sol, el aire que nos permite respirar. Y gracias, Señor Dios, porque sabemos que tú estás al control de todos y cada uno de nosotros. Te pido de una manera especial, Señor Dios, que me utilices en esta mañana y que seas tú quien hables a través de mis labios, Señor. Que el mensaje llegue a la mente y al corazón de los quienes están acá presentes. Sabemos que tu amor, tu misericordia y tu compasión son inmensamente grandes.
nos acerquemos a Dios. Y todo esto para alcanzar el trono de la gracia de Dios. En medio de las bendiciones, estando uno alegre, cante alabanzas. ¿Quién de nosotros no hemos tenido en algún momento cierta alegría? Como está en la diapositiva, cuando tenemos un bebé recién nacido, pienso que para todos eso ha sido una alegría muy grande, muy inmensa. Cuando algo sucede en nuestra familia, en bien, nos sentimos alegres. Cuando todos estamos agarrados de la mano de Dios, también nos sentimos alegres. En los días de alegría, dice la palabra de Dios, que debemos alabar, que debemos cantar. Pero muchas de las veces esa alegría se pervierte, esa alegría hace que nos ensalcemos a nosotros mismos. Pero el acto de cantar y de alabar a Dios es cuando estamos recordando que en esos momentos de alegría y de gozo solamente es por la misericordia y por la gracia de Dios, y solamente a Él es a quien debemos dar el honor y la gloria. Qué diferente serían nuestras vidas si en las tristezas oramos y en las alegrías cantáramos. Todos sabemos que el sufrimiento nos acerca al Señor y lógicamente nos induce también a la oración. Nuestra vida siempre va a tener esos altos y bajos, esas tristezas y esas alegrías. Es interesante como Santiago pone estas dos situaciones opuestas, la alegría y la tristeza, una frente a otra. La pregunta es, ¿cuál sería nuestra predisposición ante ellas? Lógicamente, como dice la Escritura, ante la tristeza orar y ante la alegría cantar. Mucha gente que sufre necesita de mucho ánimo y lógicamente se alegrará con una visita llena de oración y canto. La palabra de Dios dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. También podemos ver en el libro de Salmos que este libro es un tesoro de oraciones y de cantos que muy bien nos pueden inspirar y nos pueden animar para poder salir de la tristeza y de la aflicción cuando así lo estamos. En medio de las debilidades. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El hecho de que el enfermo pida a los ancianos de la iglesia que vengan y lo unjan con aceite en el nombre del Señor y oren, expresa realmente el deseo de esa persona pidiendo la intervención divina. La referencia del perdón de los pecados muestra que Dios no solo restaurará físicamente a la persona, sino que también la intervención divina sanará su espíritu. Esta carta de Santiago es muy práctica, contiene enseñanzas para los cristianos en toda época. Es una enseñanza de carácter permanente.
la familia debe llamar a los ancianos, así como llama al médico. Pero debemos entender también que el líder o el pastor no son médicos, pero debemos entender que su oración es importantísima para el enfermo. Los ancianos son hombres de buena reputación, dice en 1 de Timoteo 2:7, y sus oraciones son eficaces, logran mucho, dice en el versículo 16 de la carta de Santiago, capítulo 5. Pero en cuanto al ungimiento con aceite, realmente creo que todos nos hemos de haber dado cuenta en la Biblia, no hay mucho que decir. El aceite lo usaban para sanar milagrosamente, como en el caso de Marcos 6:13 dice, también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndoles con aceite. También podemos ver en esta carta de Santiago que dice que utilizaban el aceite. También hay una parte en Lucas, en la parábola del samaritano, en donde dice que acercándose vendó sus heridas echando aceite y vino. Muchos pensamos que el ungir con aceite es cuando creemos que la persona está por morir, pero eso es un error. Debemos entender que el ungimiento no es para muerte sino para vida. Santiago nos da a entender que el ungimiento es para sanidad y no para muerte. El aceite no tiene poder para sanar. El poder para sanación lo tiene solamente Dios. La sanidad también puede ser tanto física como espiritual. También debemos entender que la enfermedad no siempre resulta del pecado. Muchas veces la causa es natural. Sea que leamos Juan 9 del 1 al 3. Juan 9 del 1 al 3. Dice la Escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínese ser ciego de nacimiento, no poder ver a las personas que amamos, ni el mundo que nos rodea. Luego, imagínese a la gente insinuando que somos ciegos por causa de nuestros pecados o por causa de los pecados de nuestros padres. Jesús sanó esa ceguera física de este hombre, pero el verdadero milagro vemos que ocurre cuando sana la ceguera espiritual. Este ciego vio con los ojos de fe que Jesús era la verdad, el Salvador del mundo. Y nosotros también tenemos que reconocer que Dios puede y quiere liberarnos de nuestros pecados habituales, de nuestras dependencias, de nuestros defectos morales. Reconocer que Jesús es nuestro libertador es el principio de nuestra visión espiritual. En pecados, dice la Escritura en el versículo 16, la parte A: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si tenemos pecados,
debemos confesarlo a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:1: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La oración por los enfermos debemos entender que es algo muy solemne y no debiéramos hacerlo de una manera apresurada quizá. Después de haber confesado lo que han hecho mal, estas personas que buscan de Dios pueden ser presentadas ante Dios con fervor y con fe, siguiendo lógicamente la inspiración del Espíritu Santo. Confesar unos a otros es muy apropiado y debemos hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Dice, orad unos por otros. Pero muy poco hay de esto, toda vez que hay muy poca confesión de pecados. Debemos entender que es más importante salvar el alma que sanar el cuerpo. Vamos a ver ahora la efectividad de la oración. En este punto vamos a ver la declaración, el ejemplo y nuestro reto. La oración del justo tiene mucho poder. Más importante que la curación del cuerpo es la sanidad del alma. Y nuestro propósito debe ser que la gente pecadora no sea la más sana, sino dirigirla hacia la vida eterna que se encuentra en Jesús. La fe en Jesús trae restablecimiento a las debilidades espirituales y del pecado. Cada curación que Jesús realizó fue una parábola para atraer la atención de la gente a su necesidad de salvación. En Marcos 2, del 1 al 12, habla sobre el paralítico. Y vemos que en el caso del paralítico la curación fue espiritual. Realmente la máxima preocupación de este hombre era la sanación de su espíritu. Y Jesús aseguró de inmediato y le dice que sus pecados eran sanados. Pues no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que él deseaba. La curación incluye sanidad de las relaciones, por lo que debemos confesar, y nos exhorta en la Escritura a que confesemos nuestras ofensas unos a otros. En algún momento ofendimos a alguien, debemos acercarnos y confesarlos a ellos. Entonces podremos entender que la bendición del Señor descansará sobre nosotros. La confesión involucra la muerte al yo, y esa muerte al yo nos lleva a que Cristo sea formado en nosotros. Pero uno de los problemas que realmente enfrentamos cuando oramos por un enfermo es la incertidumbre sobre la sanación. Es simplemente porque desconocemos la voluntad de Dios. Conocemos si Dios realizará o no realizará esa sanación. Y ahí es cuando necesitamos saber y entender la diferencia que existe entre la fe y la esperanza. La fe la tenemos muy clara. Dice en Hebreos 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
en palabras sencillas, la fe es esa confianza. No se puede confiar en alguien que no se conoce. Y cuando no conocíamos a Dios, también creo que muchos de nosotros no confiábamos. Pero confiamos en Dios una vez que lo llegamos a conocer. Y ese es el problema, en entender lo que es la esperanza. La esperanza muchas de las veces nos trae mucha confusión. A veces creemos que la esperanza es igual que la fe, o a veces pensamos también que la esperanza es prima hermana de la fe, pero siempre van juntas la esperanza y la fe. En 1 Corintios 13:13 podemos ver que la Escritura nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Aquí podemos ver que la esperanza no es lo mismo que la fe, son cosas diferentes. La esperanza es el deseo que tenemos de que algo pase. Puede ser que pase o puede ser que no pase. La esperanza, como digo, pues es totalmente diferente a la fe. La fe nos da esa completa seguridad, esa completa confianza. Podemos ver un ejemplo muy práctico en la Biblia, y es el ejemplo de los tres jóvenes compañeros de Daniel, cuando ellos se rehusaron a adorar a la imagen de oro que el rey de aquel entonces había hecho para que adoraran. Ellos utilizaron en esa ocasión la fe y también utilizaron la esperanza. En Daniel 3:17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esto es fe. No tienen la menor duda de que Dios les va a librar de ese horno de fuego ardiente. Es esa completa confianza en el poder de Dios. Pero a continuación, en el versículo 18 de Daniel 3 dice: y si no, es decir, pero si no lo hacen, ¿no? Has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Esta es la esperanza. Ellos tienen la completa fe en el poder de Dios, pero realmente ellos no saben la voluntad de Dios. Y al no saber la voluntad de Dios, entonces ahí entra lo que es la esperanza, dando ese optimismo, ese deseo que esperan que pase, y a la vez también les da la resignación de lo que puede pasar si no se cumple lo que ellos desean. En verdad, tener la confianza en Dios es algo que nos debe animar a mantenernos firmes y fieles a Dios. Quiero compartirles una de las tantas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida como cristiano. Hace unos meses, uno de los hermanos aquí me pidió que orara por un familiar. Él me indicó que estaba en alguna de las clínicas de la ciudad. Estaba no sé cuántos días, no recuerdo exactamente, en estado de coma. Eso fue un día como hoy domingo. El día lunes yo salí a hacer unos trámites cerca de esta clínica y me pasé por la clínica.
Pregunté por la habitación donde estaba y me dijeron que estaba en cuidados intensivos. Fui a ese lugar y el guardia no me dejó entrar. Me dijo que estaba prohibido, que la mamá había dispuesto que no dejen entrar a nadie. Me quedé esperando un rato y dije, bueno, voy a esperar. Pues un rato el guardia me llamó y me dice, ¿puedo entrar? Salía una señora y me dice, ¿usted es el que quiere entrar a ver a mi hijo? Le digo, sí. Dice, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que quiere hacer? Porque yo no dejo entrar a nadie. Le dije, yo soy de una iglesia cristiana y quiero orar por él. ¿Verdad? Me dijo, bueno, dice, pase. Tenía una carpeta, el guardia me dice, déla a la señora. Dejé la carpeta a la señora y ingresé. ¿Verdad? Me dio mucha tristeza ver que estaba en un estado completamente de abandono, se puede decir, con los equipos de respiración artificial. Lo único que hice es tomar la mano y empecé a orar. Empecé a orar con esa confianza, con esa seguridad de que Dios es muy misericordioso y muy compasivo. Yo no lo conocía a este joven, yo tenía un accidente de moto y lo único que hice es lo que me inspiró a ir allá. Oré y salí. El día miércoles el hermano me dijo, yo me acerqué y le dije, ¿cómo sigue tu pariente? Me dice, en verdad, no sé qué es lo que ha pasado. No sé quién ahí me dice que a mí un hermano, no sé de qué iglesia sería, y ha orado por él. Dice que ya recuperó el conocimiento. En verdad, cosas como estas les podría contar, pero será en otra ocasión. Podemos ver cómo Dios está al control de todos y cada uno de nosotros. Actualmente, quienes adolecemos de enfermedades físicas, deseamos todo el tiempo, como en el caso del paralítico del que habla Marcos 12, y queremos siempre escuchar, tus pecados te son sanados. Debemos entender que no encontraremos alivio mientras no acudamos a ese médico del alma que es Dios. La invitación es a eso, ¿no? A que en todo momento, en todo tiempo, dediquemos tiempo de nuestra vida a la oración diaria. El ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. En el que se encontré este slide de Elías. Según que podemos ver, es Elías cuando degollaba a los profetas de Baal. Estos versículos ilustran la seguridad del versículo 16 de Santiago 5, que dice: la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Y podemos ver a través de las escrituras que Elías era ese hombre justo, y sabemos que él fue trasladado al cielo, y no porque era sobrehumano. Santiago dice que tenía las mismas pasiones y sentimientos que nosotros. El hecho de que Dios oyó sus oraciones debe animarnos a entender que también nuestras oraciones van a ser escuchadas. Dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y el periodo duró como 3 años y medio. Y Dios usó a Elías
justamente para comenzar una obra de reavivamiento, con el fin de despertar en el pueblo de Israel, vuelvan nuevamente a Dios. Y como iglesia también buscamos ese reavivamiento, pero debemos entender que el comienzo está en nuestras vidas, sobre una base personal y diaria. Vemos que Elías, en medio de un rey completamente malo, perverso, como fue Acab y su esposa Jezabel, estuvo Elías, hombre justo y valiente, para enfrentar a este rey. Y muchos judíos piensan que Elías fue un ángel enviado del cielo, toda vez que la Biblia no reporta ni la familia ni la tribu de la que procede Elías. Y Elías es igual que Melquisedec. También de él no se menciona su origen. Pero cuando dice Santiago que Elías no fue un ángel que descendió del cielo, al decir que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y que oró fervientemente. A mí me impresiona cómo esa oración fervorosa de Elías, esa oración de un hombre justo, tuvo la capacidad para cerrar y abrir esos tesoros increíbles de los cielos. Todo ese poder de Elías y de Moisés se puede repetir en nuestras vidas si buscamos ese reavivamiento y una transformación personal día a día. El acto de ser celosos con Dios, el acto de combatir el pecado, suceda lo que suceda, quizás nos puede colocar en algún momento en esa lista de esos gigantes espirituales de los que habla la Biblia, en esa lista de mártires, en esa lista de vencedores. Nuestro reto, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Esta escritura nos llama a la restauración y al perdón. El Espíritu de Dios utilizó a Elías para restaurar esa relación entre Israel y Dios. Y muchas de las veces olvidamos la obra de Elías, así como también la obra de Juan Bautista, quien fue y tuvo el propósito de conducir a la gente de regreso a la verdad, inspirando al arrepentimiento y bautizándolos. Y Jesús también describió su propia obra de forma similar, quizá, conduciendo a la gente a salir del error y volver a la verdad. Santiago pide a sus hermanos que hagan una obra similar a la de Elías, conduciendo de regreso a Dios. Pero si nos ponemos a pensar en que cada uno de nosotros queremos hacer regresar a alguien que ha abandonado a Dios nuevamente a revivir, vemos que eso exige mucha paciencia, mucha simpatía, mucha ternura, mucha humildad. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea
no sea que tú también seas tentado. El salvar almas de la muerte es posible solamente cuando sus pecados han sido perdonados. Y hacerlo volver, como dice la Escritura, vemos que no hace distinción si la persona es cristiana o no es cristiana. Únicamente se refiere a traer al redil a quien quiere creer en el Evangelio. Y la invitación es a eso en esta mañana, queridos hermanos y queridos amigos que nos visitan. Como decía Marcelo en la Santa Cena, debemos entender que apartados de Dios nada podemos hacer. Si vivimos con Dios, con esa confianza en Él, todo, absolutamente todo, vamos a poder solucionarlo. Santiago nos está mostrando la urgencia de traer a las personas al arrepentimiento, sin importar quiénes sean ellas. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinita bondad quiere tenernos a todos, absolutamente a todos, junto a Él. Él quiere la salvación de todos nosotros. Vemos que Santiago ha escrito esta carta muy práctica para ayudarnos en nuestra vida espiritual, para ayudarnos en cada aspecto de las pruebas en nuestras vidas, y nos da instrucciones de cómo obtener sanidad y cómo obtener también madurez espiritual. Nos da instrucciones completamente claras cómo compartir aún lo que tenemos, cómo compartir nuestras posesiones, nuestra paciencia, nuestras oraciones, y quizá también compartir nuestras rodillas. Debemos estar preocupados los unos por los otros, como dice la Escritura, y siempre dispuestos a restaurar al hermano que haya caído en pecado. Jesucristo dejó la perfección del cielo para venir en busca de ti y de mí, personas extraviadas de la presencia de Dios. Estábamos completamente perdidos y sin esperanza alguna de alcanzar a Dios, pero el Señor nos proveyó el camino. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Corregir al hermano no es falta de compasión. Falta de compasión es dejar que se vaya al infierno por su silencio. A eso es la invitación que me permito hacerles, queridos hermanos, a que si tienes un amigo o familiar, aún no conocido de Dios, acércate, compártele de la palabra de Dios. Y si tienes un amigo o hermano, ex discípulo que se apartó de Dios, tráelo de regreso nuevamente al lugar donde debe estar. Como decía Dani el día miércoles, Dios debe sentirse muy alegre, muy feliz con el regreso de Cristian al redil. A eso debemos propender todos y cada uno de nosotros, a que Dios nos dé esa valentía, esa fortaleza para cumplir con lo que Él nos manda a través de su palabra. Gracias, queridos hermanos.